Después de 15 meses de guerra, Israel y Hamás pactaron un acuerdo que incluye un cese al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes que tiene el grupo islamista. El logro se dio en parte por los negociadores, Qatar, Estados Unidos y Egipto. No había otra manera de terminar esta guerra que con un trato por los rehenes. Y me satisface profundamente que este día haya llegado, que haya llegado finalmente, por el bien del pueblo de Israel y de las familias que esperan en agonía. Por el bien del pueblo en Gaza, que sufrió una devastación inimaginable por la guerra. El pueblo palestino ha atravesado una situación bastante difícil. Muchos inocentes han muerto. Demasiadas comunidades han sido destruidas y con este acuerdo el pueblo de Gaza finalmente se va a poder recuperar y se va a poder reconstruir. Van a poder mirar hacia un futuro sin Hamás en el poder. Este es el acuerdo de cese al fuego que yo presenté la primavera anterior. Y hoy, Hamás e Israel han acordado a ese cese con la aprobación de ambos lados, de los negociadores, de este trato con el fin de finalizar todas las medidas ejecutivas para esta noche. Y después de eso, estaremos recibiendo todas las medidas, tomando todas las medidas. El gobierno israelí, estará tomando todas las medidas internas. Después de eso, el acuerdo entrará en efecto el domingo 19 de enero. El momento exacto será identificado después. La fase 1 del acuerdo transcurrirá en 42 días e incluirá un cese al fuego y el retiro de tropas israelíes al este, lejos de áreas populadas. Las fuerzas israelíes luego serán posicionadas a lo largo de la frontera de Gaza. Y después de eso se permitirá el intercambio de prisioneros, así como el intercambio de restos y el regreso de las personas desplazadas a sus residencias. Es un momento muy importante. Tenemos que sacarle el mayor provecho. Hay una herida abierta que sigue sangrando y no puede sanar hasta que todos nuestros hermanos y hermanas vuelvan a casa. Si sus hermanos y hermanas no regresan el primer día, les imploro como presidente del Estado de Israel, les prometo que haremos todo lo posible para que todas las etapas de este acuerdo lleguen a fruición y el último de los rehenes pueda volver a casa. No nos detendremos hasta que todos nuestros niños y niñas vuelvan a casa. Ya lo escuchábamos del portavoz catarí. Este acuerdo se divide en 3 etapas. La primera comienza a partir del domingo 19 de enero y durará 42 días. En ese tiempo se espera que comience la tregua, que Hamás libere a 33 rehenes y que los militares israelíes se retiren de los centros poblados del enclave palestino. Pero esto no significa que el acuerdo esté cerrado. Durante esas primeras 6 semanas, las partes seguirán discutiendo los detalles de la segunda y de la tercera fase. Qatar insiste en que las partes están comprometidas. Biden señaló que el cese al fuego seguirá hasta pactar el final de la guerra. Pero Israel sigue siendo más cauteloso a la espera de que el gabinete de Benjamin Netanyahu apruebe lo acordado. ¿Qué puede pasar entonces en esta primera etapa? ¿Y qué tan frágil o qué tan robusto puede ser el acuerdo? Lo discutimos en el debate de France 24. Para ello nos acompaña desde Tel Aviv, en Israel, Mario Schneider, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y desde Ramala, en Cisjordania, está con nosotros Javier Abu Eid, politólogo y exasesor del Departamento de Negociaciones de la Organización por la Liberación Palestina. Les recuerdo a ustedes y a nuestra audiencia que estamos en redes sociales como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Este debate y todos los anteriores los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Mario Schneider, gracias por estar con nosotros en el debate de France 24. Les propongo a los dos que comencemos por una participación más explicativa sobre en qué consiste el acuerdo, por lo menos hasta donde se conoce, para luego sí proceder a opinar al respecto, hasta donde se sabe en qué consisten estas 3 fases. Bueno, es un acuerdo progresivo en el cual la primera etapa comienza con un cese de fuego, una devolución de una parte de los rehenes israelíes que están en manos de Hamás, Jihad Islámico y quizás alguna otra organización en la Franja de Gaza, por un lado, y que serán intercambiados por una cantidad considerable de prisioneros palestinos que están en este momento aún en manos de Israel.
Y todo esto implicaría, por supuesto, que ambas partes se comprometen desde el momento que comienza el cese de fuego, que sería, como bien dijeron, el domingo 19, a no disparar, a no atacar a la contraparte, y de ahí en adelante, especialmente desde el 16º día, tendría que comenzar la negociación política sobre la segunda y la tercera etapa, cuando los objetivos centrales de esta serie de acuerdos, diría yo, porque más que un acuerdo va a ser una serie de acuerdos, sería primero que haya terminado este ciclo de violencia, esta guerra, todo esto que ha sucedido durante los últimos 15 meses, con un compromiso de cada una de las partes de no atacar a la parte contraria, y segundo, que no queden deudas en este sentido, de acuerdo a lo negociado entre la Franja de Gaza e Israel. Pero hay muchos puntos aquí que todavía tienen que ser dirimidos y decididos en forma precisa. Y justamente más adelante vamos a hablar de esos puntos que todavía están por acordarse. Javier, también le doy la bienvenida al debate de France 24. A estos puntos que señaló Mario, ¿cuáles agregaría usted para que nuestra audiencia pueda explicar, por lo menos hasta donde se conoce, en qué consiste este acuerdo? Yo creo que es muy importante entender el acuerdo principalmente como un acuerdo reducido a Gaza, es decir, no incluye todo el territorio palestino ocupado. Y hay que entender también de que los ataques israelíes no solamente se están dando en Gaza, sino que también en Cisjordania. Un punto muy importante en Palestina tiene que ver con la situación de la deliberación, como decía Mario, de los prisioneros palestinos. Eso es un elemento muy importante por cuanto estamos hablando de más de 10.000 presos palestinos en cárceles israelíes, incluyendo unos cuantos miles que están detenidos sin ningún cargo en su contra, incluyendo también mujeres y niños. Ellos, según este acuerdo, serían liberados, particularmente las mujeres y los niños. Pero quedan, evidentemente, una serie de elementos que se están negociando en estos momentos, particularmente las listas finales de cuáles van a ser los prisioneros políticos palestinos que van a ser liberados. Y claro, existe bastante expectación en Palestina a ver la posibilidad de que algunos líderes importantes del movimiento nacional palestino puedan ser liberados, y particularmente me refiero al caso de Marwan al-Barghouthi, quien fuese secretario general de Fatah en Cisjordania y que ha sido detenido ya prácticamente por los últimos 25 años. Y a propósito que usted habla de los prisioneros palestinos que serían liberados, ¿por qué no hay un acuerdo, por lo menos de manera pública, sobre cuántos palestinos serían intercambiados por estos 33 rehenes que están en poder de Hamás? No, existe dentro del acuerdo una cuota por cada uno de los israelíes que van saliendo, cuántos palestinos van a salir, y particularmente existen distintos niveles. Por ejemplo, por cuántos van a salir por intercambio de un soldado, cuántos van a salir por intercambio de un civil. Recordemos que también el acuerdo no solamente se refiere al grupo de israelíes que fueron capturados en Gaza y que están vivos, sino que también hay cadáveres. Y también, obviamente, según el acuerdo, hay cadáveres de palestinos que van a ser retornados. Recordemos también que teniendo una situación donde está la figura de los detenidos desaparecidos palestinos, como denunciaba el periódico israelí Haaretz hace unos días. Hay mucha gente de Gaza que no se sabe dónde están. Israel no reconoce que los hayan detenidos, pero efectivamente fueron atrapados o detenidos por Israel, y hoy día no se reconoce cuál es su paradero. Es decir, van a haber muchos elementos que van a empezar a salir, pero yo creo que lo más rescatable y lo más importante hasta este momento, por lo menos desde el punto de vista de Palestina, es que lo que hemos estado viviendo, esta pesadilla que hemos estado viviendo, este genocidio, se debería empezar a acabar el domingo, a pesar de que queda obviamente la nota, como lo dijese el presidente Joe Biden, de que esto es un acuerdo que se había presentado prácticamente de forma integral hace por lo menos 6 meses. Es decir, la cantidad de vidas que se podrían haber salvado son muchas, y yo creo que eso debe ser parte también
de esta conversación. Aquí un contexto y es que en mayo del 2024 la administración de Biden, tal como usted lo dijo y como lo recordó el mismo presidente estadounidense, ese gobierno presentó un borrador para un cese al fuego y la liberación de los rehenes. Luego el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ese borrador y, según el presidente Biden, es justo ahora el acuerdo que están aprobando en este momento Hamás e Israel con los negociadores. Pero Mario, quiero hacerle una pregunta, porque ¿por qué habló el presidente de Israel, Isaac Herzog, y no el primer ministro Benjamin Netanyahu? ¿Y cómo interpretar sus palabras donde casi toda su alocución se concentra en la liberación de los rehenes y no menciona en ningún momento el cese al fuego? Bueno, yo creo que hay dos motivos por los cuales habló Isaac Herzog y no Benjamin Netanyahu. Primero, porque Isaac Herzog es el jefe del Estado israelí desde el punto de vista formal, ¿ya? Y esto yo no lo consideraría un motivo, pero de cualquier manera lo que sucede es lo siguiente. En Israel, de acuerdo a la ley vigente, para que este acuerdo se convierta en una realidad, tiene que ser aprobado por el gobierno de Israel. Y la aprobación por el gobierno de Israel implicaría toda la negociación que se está llevando a cabo en este momento entre Netanyahu por un lado y una parte de sus ministros, que son aquellos que se oponen al cese de fuego en este momento y a toda la negociación. Por ende, hasta que no se haya aprobado, sería, diría yo, inapropiado que el primer ministro, que es el jefe del gobierno, haga un anuncio oficial, mientras que esto no rige con respecto al presidente de Israel. Luego tenemos aquí otro problema, y es que dentro de Israel, cuando se toma una decisión de este tipo, de acuerdo a la ley israelí, hay que publicar también una lista de todos los prisioneros palestinos que van a ser liberados de acuerdo a lo que se estipule en la negociación. Y esta lista es apelable frente a la Corte Suprema de Israel. Probablemente la Corte Suprema de Israel va a decidir no entrar en este tipo de problemas, no decidir, ya que son problemas más de carácter político que de carácter legal. Y por lo tanto probablemente se va a retirar, o sea que la lista que ha sido acordada o que está siendo acordada es la lista de prisioneros que realmente van a ser liberados, pero formalmente, hasta que no hayan tenido el tiempo necesario para apelar frente a la Corte Suprema israelí, nuevamente todo este asunto no está finiquitado a nivel legal en Israel. Esto, afortunadamente, va a tomar muy poco tiempo, porque el plazo que se va a dar es un plazo probable de 48 horas, que termina antes del domingo, o sea que seguramente el primer ministro de Israel va a hacer su anuncio formal después de que todas estas etapas de aprobación política y legal, o diría yo abstención legal, sean cumplidas formalmente, porque no correspondería que él, como jefe del gobierno, haga una declaración a nombre de un gobierno que no ha tenido tiempo de deliberar y a nombre de una Corte Suprema que tampoco ha tenido tiempo de escuchar a quienes estén en contra de los acuerdos. Y precisamente a propósito de esto último que usted menciona, Mario, quiero conocer cuál es su postura frente a lo acordado. Bueno, yo soy cientista político, al igual que Javier, según entiendo, y creo yo que los cientistas políticos en general tienen la idea de que las soluciones reales a los problemas de los pueblos y de las naciones a largo plazo son soluciones políticas, que la guerra no termina no resolviendo nada, la guerra genera muerte, humo y miseria probablemente, y que toda guerra y todo conflicto termina con una solución política. Y aquí yo recalcaría una parte de lo que ha dicho Javier antes, y que claro que esto no es una solución al problema palestino en general,
sino que esto viene a ser un acuerdo que tendría que cesar esta última vuelta de violencia que hemos vivido durante los últimos 15 meses, y que sí, a futuro, podría abrir posibilidades de negociar un acuerdo más amplio en el marco del cual se intentaría, y espero yo se tendría éxito, en resolver el problema palestino. Y lo digo sin ser un optimista nato, sino como una persona que entiende que al final las guerras se resuelven a través de acuerdos políticos. Y Javier, ¿cuál es su postura sobre lo acordado? Yo creo que lo principal acá es que en teoría se van a acabar las bombas, y eso evidentemente que para un pueblo que ha estado sufriendo por todo este tiempo de bombardeos constantes, de decenas de palestinos muertos todos los días, de una cantidad de barbaridades que muy poco se conoce tampoco afuera. Recordemos de que Israel prohibió el ingreso de la prensa internacional en Gaza durante todo este periodo. Nunca había ocurrido algo así en un conflicto, por lo menos en las últimas décadas. Entonces, claro, evidentemente que uno, sabiendo lo que estaba pasando en Gaza, lo que busca es que se acabe. Ahora, que se acabe el genocidio. Pero claro, está de que esto es un acuerdo de cese al fuego, no es un acuerdo de paz. Es un acuerdo que, reitero, se reduce solamente a lo que sucede en Gaza. Hay una cosa que ha dicho Mario que yo creo que es muy relevante, de que en este momento Benjamín Netanyahu, que viene a ser el moderado dentro de su gobierno, valga la redundancia, está negociando con su gobierno cuáles van a ser las concesiones que él va a tener que entregar. Ya hay algunos medios israelíes, por ejemplo, que están señalando de que una de las concesiones, entre comillas, sería aceptar, por un lado, el cese al fuego, y por otro lado, avanzar en la anexión de territorio en Cisjordania, por ejemplo. Habrá que ver cuáles van a ser esas perspectivas, si se va a comprometer o no se va a comprometer con sus ministros a respetar este acuerdo, o a respetar la segunda o tercera fase del acuerdo. La segunda fase del acuerdo, según lo que se ha informado, Israel debería retirarse de Gaza. ¿Se va a respetar eso o no se va a retirar, o no se va a respetar? Entonces, uno la verdad viene con bastante desconfianza por las experiencias que se han tenido en los acuerdos que se han firmado, y yo lo único que rescataría principalmente, por un lado, es la liberación de toda la gente que tiene que ser liberada, y esperemos que todas sus familias puedan recibirlos pronto en sus casas. Y también, evidentemente, está la situación mayor. Y en esa situación mayor yo creo que nos queda bastante que decir. Pero concluyo diciendo simplemente de que la gente en Gaza, por lo menos esta noche, está celebrando porque ven de que por lo menos desde el domingo ya no van a ir a dormir con los bombardeos, y probablemente van a poder comer proteínas y una serie de elementos que han sido negados para ellos durante sus últimos prácticamente 15 meses. Mario, ¿usted cree que los palestinos en Gaza pueden seguir celebrando de aquí al domingo, cuando comience el cese al fuego? ¿Qué puede pasar hasta entonces? Puede pasar cualquier cosa, porque estamos viviendo en el Medio Oriente, y en el Medio Oriente lo previsible es lo imprevisible. O sea, hay siempre probabilidades de que la lógica que portaría a un fin deseado por grandes mayorías sea destruida por pequeñas minorías muy violentas, como ha sido durante todo este tiempo la historia de este conflicto desde el 7 de octubre en adelante. Y no quiero abrir una discusión mucho más amplia, pero yo creo que tenemos que precisar un poco en los términos que estamos hablando, porque estamos hablando de celebraciones, o sea, por lo menos escucho a Javier hablar de celebraciones en Gaza. Estamos hablando, Javier menciona la palabra genocidio, menciona la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Yo creo que en todo esto hay que ser mucho más precisos si realmente se quieren tocar seriamente estos temas, porque si no, nos vamos a retraer al uso de consignas que tienen más base ideológica que base real. O sea, y tendríamos finalmente una narrativa de la parte buena y la parte mala, y no es así.
O sea, ambas partes tienen responsabilidades en distintas maneras, en distintos tiempos, por todo lo que ha sucedido aquí. Yo sé que ya nos hemos olvidado de lo que sucedió el 7 de octubre del 2023, pero fue un hecho muy, muy grave, que yo podría calificarlo con muchos adjetivos, pero prefiero no hacerlo, sino señalar que aquí hay una concatenación de hechos, que en la cual ninguna de las partes es libre de todo pecado, diría yo. Al contrario, yo diría que en cada parte hay muchos elementos más y menos extremistas que han jugado cada uno su juego político-militar para lograr sus objetivos y que los resultados han sido trágicos hasta el día de hoy para ambas partes. No creo que haya aquí la posibilidad de medirlo porque hay un problema de criterios humanitarios y éticos morales, pero de cualquier manera, creer que si Israel es la parte fuerte, por ser fuerte, es culpable de todo, es una inocencia, es una naivete. Y por otro lado, creer que la parte palestina, siendo en este caso en Gaza y también en Cisjordania, la parte menos fuerte, es la parte inocente de todo, también es un acto de inocencia. O sea, yo veo los conflictos en toda su complejidad, y aquí la complejidad es muy, muy, diría yo, muy cargada de muchas emociones, de muchas narrativas y de muchas cosas que no están siempre tan cerca de la realidad como se presentan públicamente. Yo sé que públicamente hay una confrontación de narrativas y que la confrontación de narrativas, la narrativa israelí es menos popular en el mundo que la narrativa palestina, pero eso no tiene nada que ver con justicias o no. Usted dice que todo esto es mucho más complejo, más allá de la narrativa de buenos y malos. Javier, ¿qué le responde a usted? Y a esto, otra pregunta, porque jamás se pronunció diciendo que Israel no había podido lograr sus objetivos en Gaza. En este sentido, ¿se puede hablar de Israel como un perdedor o no de estos acuerdos? ¿O está de acuerdo con Mario en que las cosas son mucho más allá de esta versión simplista? No, habrá que partir diciendo de que esta narrativa de que todos son un poco culpables trata de olvidar evidentemente que acá hay un ocupado y un ocupante, que yo respetando claramente a Mario, puedo decir que la gente en Gaza que yo conozco personalmente, mientras no sé qué, a lo mejor qué estaba comiendo Mario en Tel Aviv o tomándose un café en algún lugar cerca de la playa, esa gente, los cafés en casa estaban destruidos y que estuvieron comiendo durante todos estos meses una alimentación que yo creo personalmente que yo personalmente con la cual he tenido contacto todo este tiempo, pero ya yo vale muy poco. Los expertos de las Naciones Unidas, caso de la Corte Internacional de Justicia a nivel internacional en estudio del Holocausto. Javier, estamos teniendo problemas con su señal mientras logramos restablecer totalmente la conexión. Mario, muy brevemente la respuesta hasta lo que ahora ha dicho Javier. Sí, bueno, yo nuevamente, todo esto forma parte de narrativas muy complejas que tienen lugar y que en el fondo constituyen una parte de la confrontación, sino de la guerra misma, de la confrontación política. Las miserias que ha vivido la Franja de Gaza y el sufrimiento de la población en Gaza son innegables. O sea, yo no creo que hay nadie en el mundo y tampoco en Israel que diga que la población de Gaza ha tenido un periodo ni siquiera normal durante los últimos 15 meses. Por supuesto que no. Discúlpeme, lo interrumpo aquí. Discúlpeme, lo interrumpo porque ya logramos tener de nuevo a Javier de vuelta. Javier, bienvenido una vez más. Mario estaba exponiendo que nadie está negando el sufrimiento en Gaza y que él no cree que en Israel haya quien niegue esto. No, perdón, el sufrimiento en Gaza se negó desde el primer día.
cuando el presidente israelí, el señor Herzog, señaló de que en Gaza no hay ningún civil inocente. Y esas frases genocidas fueron reconocidas también como parte del expediente de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, no es que acá la gente en Israel haya estado llorando todos estos días por las masacres que se estaban cometiendo en Gaza. Lo que sí creo es que hay ciertos sectores dentro de Israel que han reconocido esto. Hubo un buen artículo en la Associated Press hace un par de días con soldados que se están negando a ir a combatir por las atrocidades que ellos fueron obligados a llevar a cabo. Pero, insisto, esta narrativa de que acá el problema son unos pocos de un lado y de un otro, yo el día de hoy, en desplazarme desde Belén hasta Ramallah, que es todo dentro de territorio ocupado palestino, que no paso por ningún lugar que tenga soberanía israelí o que fuese reconocida por la comunidad internacional, me demoré 4 horas. Javier, Por un puesto de control discúlpeme, israelí que le simplemente fue reitero la cerrado. pregunta para volver a discutir sobre lo acordado. ¿Usted cree que hay ganadores y perdedores con este pacto alcanzado? La gente en Gaza que está celebrando hoy en día está celebrando que ya no van a seguir siendo bombardeados. Y desde esa perspectiva yo lo veo desde un punto de vista bastante humano, desde ese lado. Yo creo que en los próximos días se va a poder analizar bastante mejor. Yo personalmente creo que un acuerdo que se presentó hace meses y que no fue aprobado principalmente por la negativa del señor Netanyahu a hacerlo, podría haber salvado bastantes vidas, y acá lo que se ve principalmente es la debilidad que tuvo durante todo este periodo la administración norteamericana, el señor Joe Biden, y entender lo que yo personalmente interpreto como una humillación a Biden mismo, que es que los asesores o el enviado del presidente entrante, el señor Trump, es quien haya logrado que, en definitiva, Benjamín Netanyahu acepte este acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con esta postura, Mario, de que la debilidad la mostró la administración de Joe Biden? ¿Y qué tan cierto es que el enviado de la administración entrante de Donald Trump fue quien logró el acuerdo? Yo quiero hacer una afirmación anterior a esto, y es lo siguiente. En Israel hay una narrativa sobre por qué no se llevaron a cabo los acuerdos, o sea, no se logró el mismo acuerdo en mayo, o luego cuando fue redactado en julio del año pasado, y la narrativa es que porque hubo negativas de Hamás. También tienen que tener ustedes en cuenta un hecho de que no se publicita demasiado, y es que si bien en la parte de Israel hay un Estado constituido con un gobierno que a uno puede gustarle o disgustarle, y eso ya es una cuestión ideológica, pero que funciona con los criterios de legalidad que operan en Israel y con los criterios de efectividad que operan en Israel, la negociación con la contraparte de Hamás es muy difícil porque hay serios problemas de liderazgo entre el liderazgo interno de Hamás en la Franja de Gaza, el liderazgo externo de Hamás en la diáspora, que estén en Qatar o en Turquía o donde se encuentren, y porque dentro de la parte palestina en general no hay en general una coordinación total entre Hamás y Jihad Islámico, hay otras partes que intervienen también. O sea, yo digo que es un cuadro muy complicado y que hay que tomar todo esto en cuenta para entender lo que sucedió. Yo no tengo acceso a las fuentes directas, o sea, no he hablado en ningún momento ni con el señor Netanyahu, ni con el señor Sinwar, ni con otros líderes de esta zona que me puedan proporcionar el material real, inmediato, sobre el cual se tomaron las decisiones, pero yo señalo que cada parte tiene su narrativa y sus motivos. Que haya habido tanto sufrimiento en Gaza es verdad, pero por otro lado, lo que sucedió el 7 de octubre es una cosa que es muy difícil de describir, no importa con qué narrativa. Y creo que la gente normal del lado palestino también lo ve de esa manera. O sea, se cometieron una serie de actos de barbarie que no tienen nombre. Luego, sobre las acusaciones de genocidio, no genocidio, son temas muy serios que deben ser seriamente estudiados y evaluados, sí, de los cuales hay que tener en cuenta cuál es el número de civiles muertos, cuál es el número de combatientes palestinos muertos, cuál es el número de activistas
que Mario, ayudaban a Hamas. Lo interrumpo porque en efecto el debate aquí no es si se trata o no de un genocidio. En este momento el máximo organismo de justicia de Naciones Unidas está desde hace meses precisamente debatiendo este caso para determinar, y que sea la justicia la que determine si hay un genocidio o no, pero acepto lo que usted dice y le llama a Javier para no utilizar un término que todavía no ha sido aprobado. Pero más allá de esta discusión, Javier, para entrar a nuestra conclusión, ¿usted cree que hay voluntad por parte de Israel y por parte de Hamás para hacer cumplir y hacer respetar esta primera fase del acuerdo? Yo creo que gran parte de si es que este acuerdo va a ser implementado o no tiene que ver con las partes garantes. En este sentido, Qatar, Egipto y los Estados Unidos. Y yo creo que existe una necesidad real de que este acuerdo se implemente en su totalidad. Insisto, es un acuerdo bastante reducido, pero puede servir como una base, por lo menos, de estabilización en algo. Ahora, yo personalmente tengo mis temores de que, en definitiva, este acuerdo no se va a terminar. Perdón, yo no puedo decir si el acuerdo se va a implementar o no en este momento, pero lo que sí puedo decir es que al estar basado geográficamente solamente en Gaza, le puede dar libertad al gobierno del señor Netanyahu, que es un gobierno muy ideologizado y extremista, a enfocarse en la idea de anexionar más territorio dentro de Cisjordania. Si bien la Corte Internacional de Justicia ya ha señalado que acá lo que tenemos es una anexión de facto, el hecho de imponer leyes israelíes en Cisjordania puede generar una situación bastante más complicada y la inhabilitación ya de por siempre de una solución política basada en la solución de dos estados. Eso es lo que hoy día el gobierno israelí está enfocado en destruir, cualquier posibilidad de que el pueblo palestino tenga acceso a su derecho a la autodeterminación. Y yo creo que ahí es donde gran parte de la comunidad internacional debería estar imponiéndose para que esto no sirva como una excusa, lo de Gaza, para que el acuerdo en Gaza, para que el señor Netanyahu pueda continuar cometiendo crímenes aquí en Cisjordania. Mario, ¿y usted cree que hay voluntad por parte de Israel y de Hamás para cumplir esta primera fase del acuerdo? Sí, yo creo que sí, por motivos que Javier ha citado y por otros motivos, porque yo creo que se ha aprendido mucho a través de este ciclo de violencia sobre los sufrimientos que son distintos de cada una de las poblaciones. Y aquí hay que tener en cuenta que hay otra cosa, que si hay algo que no se le puede acusar a Israel es de haber defendido a su población o de tratar de defender a su población, pero de cualquier manera ha habido aquí un proceso muy destructivo, digo yo, para ambas partes, que no es equivalente, no es simétrico, pero que sí lo ha habido, y espero yo que cada una de las partes haya aprendido todo lo que se tiene que aprender de los errores políticos cometidos en el pasado. Ahora, sobre los temores que presenta Javier con respecto al futuro en Cisjordania, hay mucha gente en Israel que le gustaría ver una anexión de Cisjordania, pero creo que a la mayoría israelí, a la mayoría de la población israelí no le interesa la anexión de Cisjordania. Y la cuestión del Estado palestino es una gran discusión histórica que se remonta en muchas décadas hacia atrás y que tiene mucho que ver lo que está sucediendo ahora con la manera de cómo comenzó todo esto, o de cómo se desarrolló hacia 1947-48, y no voy a entrar en esto, por supuesto. Y con respecto a ganadores y perdedores, yo creo que en el momento de que hay tranquilidad y calma, ganan todas las partes. Gana la parte palestina, gana la parte israelí. Yo entiendo que en Gaza hayan festejos y yo entiendo que en Israel, por un lado, hay un cierto nivel de optimismo y por otro lado hay mucho temor de que el acuerdo no se cumpla, o sea, que no pase de la primera etapa a la segunda y que el número de rehenes retornados sea solo aquello que se logre hacer retornar durante la primera etapa. Entonces, sí, estamos frente a un cuadro dudoso, que es la característica central del Medio Oriente. Aquí el problema es que para obtener un resultado pacífico hace falta el apoyo de grandes mayorías en todas las partes y hace falta reprimir a las minorías violentas que
por sus motivos ideológicos, están opuestos al concepto de la paz. O sea, lo que hay que evitar políticamente en el Medio Oriente es el juego suma cero, pero hay elementos políticos en la parte palestina, Hamas, Jihad Islámi y otros, y hay elementos políticos en la parte israelí, que son los nacionalistas religiosos mesiánicos, cada uno de los cuales pretende jugar un juego suma cero sobre todo el territorio y sobre todas las poblaciones. Y eso es un problema porque la política, en el fondo, son compromisos. Y si no hay en qué comprometerse, entonces no hay política. Discúlpeme, lo interrumpo, pero nos quedamos sin tiempo. A nuestra audiencia le recuerdo que este tema lo estamos cubriendo en profundidad en nuestra página web france24.com y a lo largo también de nuestras transmisiones en France 24. Mario Schneider y Javier Abu Eid, gracias por estar en el debate de France 24 y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, la encargada de los invitados. Ustedes sigan con nosotros.